La verdad es que la economía ha dejado de crecer estos últimos 10 o 12 años porque le hemos puesto un impuesto al crecimiento. El impuesto al crecimiento son impuestos corporativos no competitivos. Estamos inmersos en una maraña regulatoria y segmentos amplios del Estado están siendo capturados. Lo que no podemos hacer es repetir lo que se ha venido haciendo antes. La verdad es que nos sorprende la porfía de tratar de hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast, episodio 133. Soy su productor, editor y presentador, Jorge Garretón. Es viernes 26 de junio. Sí, ya medio año a punto de consumirse. 2026 a mitad de camino. En este episodio, Jorge Quirós, el mesiánico de la economía chilena. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Como medio independiente para nuestro desarrollo y crecimiento, requerimos de tu ayuda para seguir creciendo. Más 569 en YouTube, necesitamos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Invita a otras personas para que accedan al podcast. Por eso es importante tu like, que comentes, te suscribas, compartas. Vamos al episodio 133 de Más 569, el podcast. Esto es Más 569, el podcast, con un retraso en la entrega de este episodio, el 133, por razones de viaje que postergó su grabación. Vamos al podcast de hoy, viernes 26 de junio, la mitad del año que está pronto de llegar. Estamos en medio de las vacaciones de invierno de todos los escolares, quienes en 10 días más regresan a su segundo semestre del año escolar 2026. Pasa el tiempo rápido. Este 2026 ha sido un año complejo con este gobierno de José Antonio Kast. Gobierno conservador en los valores que inculca en toda la administración del Estado. Además de tener un rechazo profundo, por no decir desprecio, a la vida pública del Estado como ente garante del bienestar para la población. El ejemplo más claro es el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el administrador de los fondos públicos en Hacienda, quien crea escándalos de donde no existen. Habla de la caja sin fondos. Denosta la visión de otros economistas, ya que considera que tiene la verdad absoluta. Eso nos lleva al segundo punto de este gobierno. Primero, ser conservador en todo lo que son valores. Luego, mesiánico en sus posturas, que es el segundo elemento. Todo va a estar bien. Sí. Todo va a estar bien, es la frase cliché del presidente José Antonio Kast y del ministro Jorge Quirós de Hacienda. Eso nos lleva a la visión de Quirós de la economía y el rol que juega el Estado en lo público. Esta semana se vio reflejado en los dichos de Quirós en un seminario organizado por La Tercera. Seminario presuntamente para hablar de políticas públicas y economía, que contó con la participación de una sola voz con una visión distinta, la de la senadora Paulina Bodanovich, la senadora socialista por el Maule y presidenta del Partido Socialista, el público y demás expositores de la derecha. Pero vamos a los dichos de Quirós replicados por La Tercera en su edición digital. No hay audio como tampoco video. Lo único que hay es una pequeña reseña de los dichos de Quirós en Instagram y en YouTube. Esto es lo que podemos compartir de lo que rescatamos de latercera.com en Instagram, de los dichos de Jorge Quirós. La verdad es que la economía ha dejado de crecer estos últimos 10 o 12 años porque
le hemos puesto un impuesto al crecimiento. El impuesto al crecimiento son impuestos corporativos no competitivos. Estamos inmersos en una maraña regulatoria y segmentos amplios del Estado están siendo capturados. Lo que no podemos hacer es repetir lo que se ha venido haciendo antes. La verdad es que nos sorprende la porfía de tratar de hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Vamos a lo elemento central de lo que expresó el ministro Jorge Quirós, el mesiánico ministro de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast, otro mesiánico. Según se refleja por la tercera, se habla de batalla cultural. Error, no lo es. No es una batalla cultural, es una lucha ideológica, donde el Estado, la vida pública, la vida privada, el mercado, la libertad están en juego. No es cultura, es ideología. Quirós habla de tres elementos fundamentales de su visión del Estado, su visión de la economía, su visión de la libertad, su visión del mercado. Lo primero, Quirós dice que el Estado se cree que es un creador de riqueza, que los problemas se resuelven con el Estado. Pero en la última década, dice Quirós, el gasto del gobierno central ha crecido un 4,3% anual en términos reales y el capital 1%. Es decir, para Quirós el capital, creación de capital es más importante que el gasto del Estado. ¿Y el gasto del Estado a dónde ha ido? Al gasto social, educación, salud, bienestar, jubilaciones, infraestructura. Pero no, eso no es importante, ya que él dice que se cree que el Estado crea riqueza y que él no, todo lo contrario, el Estado no crea riqueza, dice Quirós, la riqueza la crea el capital. Y en Chile el capital, según Quirós, está postergado al 1%. La segunda idea fuerza de Quirós es que los impuestos corporativos generan mucha recaudación, que también es falsa, dice Quirós. La tasa pasó del 20% antes de la reforma del 2014 al 27%. Es un aumento de aproximadamente 20%, un poquito más, dijo Quirós, y ejemplificó. Por ese aumento de la tasa de impuesto, la recaudación de porcentaje del PIB debió haber subido al menos un 0,8 o un 0,9%, pero subió un 0,3%. Debido a eso no estamos recaudando lo que se pensó. El efecto es muy menor, pero si tenemos efectos de la inversión, todos lo conocemos. Sí, tiene efectos de la inversión porque la inversión en Chile se frenó. ¿Y quién la frenó? El capital nacional, porque la inversión extranjera directa del país de más de 60.000 millones de dólares, o sea, poco menos del Producto Bruto Interno del país, en los últimos 4 años del cuatrienio 2022 al 2025. Es decir, hubo menos inversión de parte del capital chileno, pero la inversión extranjera directa cuantificó toda esa inversión. Por lo tanto, cuando habla que los impuestos corporativos generan mucha recaudación, sí, la generan. Y no es falso. Pero ¿qué ocurrió? Que el inversionista dejó de invertir y por otro lado sacó su capital. Por eso la reforma tributaria de Mario Marcel el 2023, que fue rechazada en abril del 2023. Reforma tributaria que habría acabado con toda la elusión, que habría acabado con los impuestos devengados y después reinvertidos. Entonces, a forma de crédito, es decir, nunca se paga impuesto porque esos impuestos que se debieron haber pagado son reinvertidos en la empresa sobre la cual se le paga sueldo después a los dueños de las mismas. Es decir, ellos nunca pagan impuestos. Por ende, obviamente, jamás se recauda lo que se debe recaudar en impuestos. La tercera idea fuerza de Quirós es: más regulación implica mejores resultados económicos y sociales. Quirós cuestiona esa versión y apunta especialmente a los efectos de la burocracia sobre la inversión. La creencia de que más y más regulación mejoran el performance económico y social tampoco. Es decir, la regulación ambiental no debe ser. Es decir,
el tema de los humedales, recuperar humedales para los medios ambientes, no debe ser. Es decir, Concepción se debe inundar todas las veces para pavimentar sobre el humedal Paicaví. O que hay que tirar minas de litio o de cobre en el Salar de Atacama para así sacar rentabilidad y olvidarnos de los flamencos y olvidarnos del salar y olvidarnos del medio ambiente. Seguir contaminando en Santiago. Esa olla hídrica que se ve cuando uno baja a Santiago desde el norte y se ve la capa de smog. ¿Qué importa, cierto? ¿Qué importa las zonas de sacrificio como Quintero, Puchoncaví, o el mismo Talcahuano, o Antofagasta, o Calama? Si total es para producir rentabilidad, producir riqueza, o regulación en el sentido de cómo producir más ecológicamente bien para que sí cumplir con lo propuesto para la descarbonización del planeta para el 2050. no es importante porque afecta el performance de las empresas, no son rentables. Por tanto, la idea fuerza de la ideología de Quirós es la libertad absoluta del mundo privado para crear, para desarrollar, para acumular riqueza que posteriormente es usada para que sea traspasada a la ciudadanía en forma de transferencia creadora de empleos, de infraestructura, educación, salud. Es la capacidad creadora del privado que permitirá llegar al desarrollo en la economía y por tanto la sociedad. Esa es la libertad de Quirós, que el mundo privado es el agente de creación porque tiene la libertad para crear lo que el Estado jamás podrá hacerlo, porque la libertad es ejecutada por el individuo para la construcción de riqueza. Esa es la premisa Quirós, luego plasmada, según la cita de la tercera, en la visión de cómo el Estado debe facilitar la vida privada para ejecutar la libertad en la visión de Quirós. Sobre la mega reforma, los pilares están allí. Para conseguir lo anterior son facilitación regulatoria, desregular, competitividad tributaria, bajar los impuestos corporativos y ajuste fiscal, austeridad, recortar. La situación actual de la economía no da para más que se mantenga el status quo, dice Quirós, especialmente en el contexto precario del escenario en que se encuentran las finanzas públicas, dice Quirós. Pero la realidad es otra, pero llegaremos a aquello. Por eso hoy la mega reforma habla de reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, porque el privado hoy es ahogado para poder emprender con los impuestos. Además, eliminar la regulación, trabas medioambientales, acabar con trabas de las opiniones de la ciudadanía, la consulta ciudadana, las trabas de los pueblos indígenas, áreas de cohabitación indígena. Por ejemplo, las salmoneras en el sur, en lo que sería la Patagonia. De los arqueólogos que encuentran una piedrecita, una uñita, un huesito, como dice José Antonio, que hacen su mofa. Y en la mofa sobre los humedales, a las ranas, a las piedras. Eso es la construcción de realidad. Que eso estorba la facultad creadora del privado para generar riqueza, que el privado necesita para lograr su objetivo fundamental, ser libre para generar riqueza sobre las finanzas públicas, según Quirós, precarios, claro, para traspasar esos fondos a los ultra ricos de Chile y al mismo tiempo implementar austeridad absoluta. Así la educación queda al designio del mercado. La fuerza creadora es el mercado, no el Estado, no dice Quirós, ¿cierto? Tampoco mejor salud, porque la salud la entrega el privado, no el Estado, porque siempre la hace mejor. El rol del Estado desde la óptica de Quirós es: el Estado tiene misiones, deberes propios, partiendo por las cosas que el sector privado no puede hacer. Primero, orden público. Segundo, mantención del Estado de Derecho. Tercero, ir en ayuda de segmentos sociales con menos oportunidades. Es decir, esos son los tres elementos del Estado. Nada más. Garantizar el orden público, es decir, la fuerza pública, mantención del Estado de Derecho, tribunales de justicia y la certeza jurídica. Y tercero, ir en ayuda a los segmentos sociales con menos oportunidades, es decir, la gente que está en la extrema pobreza. Y los demás no existimos.
La clase trabajadora no existe, la clase media no existe. Nadie más merece nada salvo pagar por todo. Es decir, un constante desangramiento de las finanzas del trabajador asalariado, de la trabajadora asalariada, de la clase media asalariada, profesional. Pagar para tener educación, pagar para tener salud, ya que nada le debe entregar al Estado, ni menos infraestructura para desplazarse. Esa es la ideología brutal de los padres del neoliberalismo, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises y de su heredero Milton Friedman, la Escuela de Viena, la Escuela de Economía de Viena, de la Universidad de Viena, y de Milton Friedman de la Universidad de Chicago. Esa película ya la vimos. Por eso es fundamental aclarar que la libertad, como dice la teoría política, hay libertad negativa y la libertad positiva. Este concepto se desarrolla como respuesta al uso del concepto de la libertad por el neoliberalismo o hoy por los libertarios que rondan por nuestros espacios públicos en Argentina y acá en Chile. La libertad negativa es la que se apropia de bienes para su uso propio y privado sin considerar a la sociedad, ya que su fin mayor es producir riqueza para sí misma. Pero la libertad no es para el privado, la libertad viene del derecho natural, es decir, el derecho natural es el principio base de la humanidad. Todos somos iguales en derechos, libertades y obligaciones. La libertad no es para el privado tal como dice la teoría política, la cual es libertad negativa, eso de los privados para los privados, nada más para los privados. La libertad de Quirós, en teoría política, el neoliberalismo convirtió al trabajo en mercancía, naturaleza en mercancía, en bienes de mercado. Los humedales, las ranas, los flamencos son bienes de mercado. La apropiación de bienes son solamente usados para generar riqueza privada. Ese es el neoliberalismo de Hayek, Mises, Friedman. Es la reducción de la libertad para ser entendida como la libertad absoluta del mercado y empresas para generar riquezas. Quirós y neoliberales usan la palabra libertad no como concepto verdadero de la libertad, que es individual, centrada en el bien común, en sociedad, que debe ser vista como realmente se entiende el concepto de libertad, que se entiende como libertad positiva partiendo del bien común y la sociedad que requiere de que vivamos en igualdad de condiciones y derechos, volviendo al derecho natural. Todos somos iguales. En sociedad se refleja la igualdad de derechos, libertad de expresión, vivir en un entorno libre de contaminación, libertad para hacer lo que uno desee, la libertad para recibir educación, salud, derechos sociales garantizados en la protección democrática por parte del Estado y el gobierno para protegernos y darnos las herramientas ante la dominación doctrinaria del poder económico. Ese es el contraste ideológico que vemos en el Chile de hoy. El uso de la libertad como un reduccionismo de libertad para significar libertad empresarial del mercado, que en el fondo desencadena lo que llama la libertad negativa, la del bien privado en contra del bien común. En Chile, el neoliberalismo destruyó el bien común desde la dictadura en adelante, todo en nombre de la libertad. Nuestra historia contemporánea podemos luchar por recuperar la libertad para construir el tejido social, la solidaridad comunitaria, la vida en barrio, la vida en comunidad, los derechos sociales garantizados en salud, educación, jubilación, derechos de protección laboral, protección ambiental, desarrollo inclusivo, con igualdad de oportunidad, la construcción de la sociedad en comunidad en pos del bien común, sala cuna universal, por ejemplo. Mientras tanto, en el Senado se aprobó la idea de legislar de la mega reforma, la de Quirós, logrando 26 votos, 23 en contra, con la abstención del senador del PPD, Pedro Arraya. Un voto más del requerido. Esto es lo que dijo Jorge Quirós tras la aprobación de la idea de legislar la mega reforma. Este es un paso más en el avance de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley sumamente relevante para el futuro del país. Busca recuperar nuestro crecimiento, recuperar nuestra esperanza en el empleo, en las remuneraciones
en la prosperidad y desde luego en la reconstrucción de Ñuble Biobío. Vamos a continuar, trabajamos todos los días con AINCO en este y en otros frentes. Quiero agradecer a la coalición que apoya al presidente Kast, este gobierno, por lo que ha sido su cohesión y sus aportes. Y en la etapa que viene, en la discusión particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido y pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo también más apoyo. Este apoyo hoy día fue un apoyo muy relevante, pero vamos a ir ampliando nuestra base de apoyo y vamos a terminar con un proyecto que definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país. Y sí, le cambiará la cara a Chile por los próximos años. Susana Jiménez, presidenta del Gremio de Empresarios de Chile, la CPC y la Cámara de Producción y Comercio, decía brevemente de que este proyecto de ley es fundamental para el crecimiento. Nosotros valoramos este proyecto de ley porque aborda un consenso de necesidad de mayor crecimiento económico y con ello mayor creación de empleo. Creemos que es necesario avanzar con rapidez y existe un generalizado acuerdo entre economistas y empresarios y expertos de que lo que aquí en este proyecto se aborda son elementos necesarios para retomar un mayor nivel de crecimiento económico, sobre todo dadas las últimos datos que hemos visto que se vienen a sumar a una década de bajo ritmo de crecimiento, pero que dan cuenta de la urgencia de avanzar. Sí, crecimiento, chorreo, más chorreo, que es lo único que importa. Vamos al break y regresamos con más en el episodio 136 de Más 569, el podcast. De regreso en el podcast, soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Episodio 133. La mega reforma de Quirós, esa que quiere cambiarle la cara al país en una visión netamente utilitaria al gran empresariado, nos deja un profundo forado en nuestras finanzas públicas. Siempre Quirós en su mesianismo dice de que todo va a estar mejor. Espera que con el crecimiento todo será mejor con el chorreo. Bueno, Quirós no toma en consideración la realidad de la economía nacional, como tampoco la realidad externa de la economía global que hemos dicho en ediciones previas, con una inflación sobre el 4% en Estados Unidos para este trimestre que viene, bajo crecimiento en Estados Unidos y Europa. China viene creciendo entre un 4 y un 6%, preocupada de potenciar su mercado interno y privilegiando exportaciones en áreas de alta tecnología para capturar el mercado europeo y norteamericano, por no decir global. Por lo tanto, deja a Chile con su producción y exportación constante y permanente de piedras, maderas, salmón, frutas y verduras. ¿Qué cosas que vemos que el actual gobierno, al cortar inversión en áreas de ciencia y conocimiento, donde tenemos una importante recensión al mercado global con productos con valor agregado, quedan marginados. Los servicios que entregamos ha ido creciendo paulatinamente. No es la fuerza que se requiere, pero ya es un actor relevante que genera riqueza con valor agregado. En enero de 2026 las exportaciones llegaron a 412 millones de dólares o un 37% de crecimiento a enero del 2025, es decir, creció casi un 40% en un año de exportaciones con valor agregado en servicios. Y es así. El valor agregado en Chile está creciendo. Significa conocimiento, significa desarrollo, significa empleo, significa una mano de obra capacitada para crear, desarrollar y potenciar productos de calidad para el mercado externo. 37% de crecimiento en el año 2025 completamente. Es decir, ese es el elemento que hay que potenciar y no, como dice Quirós, levantar regulación para seguir produciendo piedra y exportando rocas, maderas,
Papelera y Arauco. Salmones, las salmoneras que tienen todo contaminado desde el Golfo de Reloncaví o el seno de Reloncaví hasta lo que sería Magallanes. Bueno, mientras tanto, el mesianismo de Quirós sobre la realidad macroeconómica del país es contrastada por el Consejo Fiscal Autónomo, que esta semana en su informe dijo, y cito, que presenta el análisis en base al informe de las finanzas públicas del primer trimestre 2026, elaborado por la Dirección de Presupuestos el 25 de mayo y que toma la situación fiscal 2026-2030 y habla de la sostenibilidad de mediano y largo plazo en el cumplimiento de las metas fiscales. ¿Qué dice el Consejo Fiscal Autónomo? Señala, los resultados fiscales recientes dan cuenta de un deterioro persistente de la balanza estructural. Agrega que es necesario avanzar en materializar medidas correctivas adicionales en línea con lo anunciado con el Ejecutivo para cumplir con el balance estructural 2026. O sea, en fondo le dice o aumenta los impuestos o recorta más. En específico, el Consejo marcó que DIPRES proyecta para el 2026, incorporando medidas correctivas, un déficit estructural del 3,7%, pero que cambia a 2,8% del PIB al utilizar la nueva propuesta de metodología de cálculo de balance estructural. Y destacó que el déficit estructural del 2,8% del PIB proyectado para este año se ubicaría sobre la meta anunciada por el Ministerio de Hacienda de negativo 2,6% del PIB para el 2026, compatible con dicha metodología. Además, dice el Consejo Fiscal Autónomo, en las últimas 2 décadas se ve un deterioro persistente de la posición estructural de las finanzas públicas que se origina con compromisos legales de gasto adoptado bajo supuestos de recaudación tributaria que terminaron siendo optimistas, lo que refuerza la necesidad de medidas correctivas de carácter permanente. Es decir, se cobra más impuestos, se eleva la recaudación tributaria, pero no. ¿Por qué tenemos este problema? Porque se rechazó en abril del 2023 la reforma tributaria de Mario Marcel. Entonces, en cuanto a las proyecciones fiscales de ingresos, el Consejo Fiscal Autónomo indicó que si bien se corrigen hacia el escenario más conservador, aún persisten algunos riesgos. En ese sentido, valoró la corrección prudencial de la recaudación asociada a la ley de cumplimiento tributario. No obstante, señaló que persisten riesgos asociados a al menos 2 aspectos. La revisión del impuesto sustitutivo de impuestos finales, que adelantan recaudación de ejercicios futuros, es decir, este gobierno está proyectando ingresos futuros, y la menor recaudación de ingresos producto de un menor dinamismo de la actividad económica, considerando recortes de proyección de crecimiento para este año, según organismos internacionales y el Banco Central, que hemos ya informado que el Banco Central ve un crecimiento de la economía bastante más bajo. Asimismo, el Consejo advirtió las presiones de gasto reconocidas en el propio informe de política fiscal resaltan superiores a las iniciativas de recorte anunciadas al Ministerio de Hacienda. Por tanto, le dice al Ministerio o recorta con más austeridad o eleva los impuestos. De esta forma, el CFA aseguró que el Ejecutivo ha implementado medidas de reducción del gasto relevante y ha anunciado otras adicionales, pero estas resultan inferiores a las presiones reconocidas por el propio informe fiscal de política, asociada a mayores obligaciones de carácter legal ineludibles asociadas al gasto en personal, es decir, todo el Estado público, sea una persona, un ministro, sea un asesor de un ministerio, sea, por ejemplo, algún funcionario de alguna repartición de impuestos internos o un carabinero o un policía de la PDI. Otras presiones también de mayor gastos concentradas en salud. Nuestra salud y mayores gastos por intereses. Es decir, nuestra salud también se ve perjudicada, ya que menor gasto, menor atención, peor atención. En cuanto a la deuda bruta, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió las proyecciones de la DIPRES
como las suyas indican de no adoptarse medidas adicionales, esta superaría el nivel prudente del 45% del Producto Interno Bruto para el periodo 2027-2030. En detalle, la DIPRES proyecta una deuda bruta que mantendría una trayectoria ascendente que sobrepasa el nivel prudente en 2028 a un 45,4% del PIB, alcanza un 48,5% del Producto Interno Bruto del 2030, y las proyecciones del Consejo Fiscal Autónomo dadas a conocer en el informe, en el escenario base de trayectoria central de la deuda sería creciente, superando el nivel prudente y alcanzando un máximo de un 48% del PIB el 2033. Además, en dichas proyecciones, al incorporar la variabilidad normal de supuestos que en estas se basan, la probabilidad de superar el nivel prudente se acercaría a un 50% el 2028, señaló el Consejo Fiscal Autónomo. Es decir, la deuda sería sobre el 50% en 2 años. Es decir, en 2 años este gobierno aumentaría la deuda en más de 5 puntos. En ese sentido, el Consejo Fiscal Autónomo alertó a que los antecedentes disponibles muestran al país en un desafío de naturaleza estructural fiscal. Desafío de naturaleza estructural, que se recalque eso. O se recorta el Estado a su más mínima expresión. Como dijo Quirós, seguridad pública, certeza jurídica y entrega de beneficios solo a los más necesitados. Nada más. Eso es una corrección estructural del Estado o un estado de bienestar social que hemos construido del año 90 en adelante. El CFA dice cuya solución requerirá de medidas permanentes, monitoreables y creíbles, o un Estado jibarizado o el Estado que tenemos construido hasta ahora. Por ello, el Consejo resaltó nuevamente la necesidad de un acuerdo amplio entre Ejecutivo y Congreso que asegure la coherencia entre gasto permanente, fuentes de financiamiento, con el objeto de fortalecer la credibilidad de la regla fiscal y sustentabilidad de las finanzas públicas. Además, el Consejo Fiscal Autónomo recomienda monitoreo de proyecciones de ingreso y presión de gasto, seguimiento de acciones correctivas tanto de ingreso como de gasto anunciadas al Ejecutivo, relacionadas a la trayectoria de la deuda bruta respecto al ancla fiscal a mediano plazo y metodología de procedimiento de estimación, transparencia y las proyecciones de deuda bruta. Eso es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, saludado el año pasado por la derecha, en base a su análisis de las finanzas públicas del gobierno de Gabriel Boric. Hoy el ministro lapida el Consejo Fiscal Autónomo, igual que la derecha. Y además el Consejo Fiscal Autónomo no encontró errores en el informe de Hacienda del exministro Nicolás Grau, acusado constitucionalmente por errar en el cálculo, según la extrema derecha y apoyado por parte de la derecha y el Partido de la Gente, con la mentira de Quirós demostrada que es tal, una mentira de Quirós demostrada por el Consejo Fiscal Autónomo. Pero Quirós insiste que él tiene la razón, no el Consejo Fiscal Autónomo, no Nicolás Grau, no el Fondo Monetario Internacional, no el Banco Central, nadie, solo Jorge Quirós. Y por tanto Quirós insiste, él que tiene la razón, nadie más. Lo que hace el informe de la CFA, y voy a leer textual, es que dice que no hay inconsistencia interna, lo que matemáticamente quiere decir que las cuentas suman, pero esa ausencia de inconsistencia interna se hace basada en unas partidas identificables que no tienen ninguna base. Y eso lo dice textual y voy a tener que leerlo. Leo textual el informe del CFA. Ni los informes de finanzas públicas, ni los antecedentes recibidos permiten reconstruir su origen ni el criterio utilizado para determinar su monto. Estamos hablando de 2,1 billones de pesos no explicados. 2,1 billones de pesos es un número muy, muy significativo, 0,607 puntos del PIB. Quirós, al verse rodeado por su mentira, se lanza en contra del informe del Consejo Fiscal Autónomo. Dice Quirós que el CFA precisó pero no identifica inconsistencia aritmética en la proyección del informe de finanzas públicas del último trimestre del 2025. Están todos cerrados. El único que la verdad, según el gobierno, son ellos, Jorge Quirós y José Antonio Kast, el gobierno mesiánico.
ponemos fin al episodio 133 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Para potenciar este podcast independiente dedicado a la política y economía, necesitamos que colabores en YouTube, da like, en Spotify selecciona el símbolo más. De esa forma se invita a más personas a participar, que accedan al podcast. Por eso participa, comenta, suscríbete y comparte. Durante la semana producimos editoriales de 3 minutos de política y economía del país que publicamos en TikTok y en YouTube. Accedes a ellas en TikTok buscando y suscribiéndote podcast más 569. Eso es TikTok. En YouTube disponibles en los shorts. Les deseamos un muy buen fin de semana. Regresamos el lunes 29 de junio y ya parte el segundo semestre del año. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.